Bienvenidos a una nueva edición de Vigo Debate. En esta ocasión traemos como tema pues el turismo, que ya lo hemos tratado en alguna ocasión, de estos magníficos datos que deja la ciudad año tras año, aumentando, por ejemplo, en el último, en 2024, más incluso la presencia de extranjeros en nuestra ciudad, pero que esto también está teniendo una serie de efectos y de preocupaciones. Se habla ahora de conceptos como masificación, gentrificación, de que ahora se está volviendo muy difícil el tema de la vivienda ya en general, pero por ejemplo vivir en los centros de las ciudades, que cada vez es más difícil, quedando pues parece todo para ese sector y esa industria tan importante como es el turismo. Así que son temas que queremos traer hoy con una mesa de debate, además con 4 perfiles diferentes y que nos pueden aportar pues su visión al respecto. Saludamos en primer lugar al presidente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra, César Sánchez Ballesteros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También nos acompaña guía oficial de turismo y responsable de Vigo Turístico, Borja Concheiro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Y en el otro lado de la mesa tenemos a un representante de la Plataforma contra a Masificación Turística, Vigo Morrazo, que a veces se presentó aí uns meses oficialmente. Juan Medela, ¿qué tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde, Martín. E tamén está con nos o portavoz da Asociación de Veciños do Casco Bello, Fiza Xeitos. ¿Qué tal? Moi boa tarde. Boa tarde. Antes comentaba un poco pues, los datos que son muy buenos, lo reflejan, por ejemplo, mejor mes de diciembre de la historia el último, también el mejor mes de enero, ocupación en los hoteles espectaculares, incluso un aumento del turismo de negocios, hablaba que ha aumentado un 50% en los últimos 2 años. Y así, en primer lugar, para abrir un poco el debate, preguntaros si todo este impacto económico es positivo o hay algo ahí que no es del todo bueno para la ciudad. Es decir, ¿el turismo nos está trayendo todo buenas noticias o alguna mala, César? Bueno, yo vivo del turismo, y la gente que represento, las asociaciones y las asociaciones empresariales están formadas por una pata que es la restauración, muchos restaurantes, pequeños restaurantes con muchos autónomos. El ocio nocturno está representado también y que tiene sus componentes, normalmente muy pequeñas empresas, también mayoritariamente autónomos, por hoteles, que ya suelen tener una dimensión algo más grande y que el sector de alojamiento en general suele tener algo más de estructura, pero sigue habiendo también muchísimos hoteles pequeños que son pequeñas unidades empresariales, ¿no? Y dentro de ese sector, evidentemente, todo lo que suele ver con turismo se suele ver con positividad, ¿no? Es cierto que como en este debate pues vamos a hablar probablemente de las cosas negativas que tiene a veces el turismo, y es evidente que a veces tenemos puntas o momentos en los que ha habido en la ciudad, por ejemplo, en el tema de las luces, ha habido saturación, pero había que especificar, porque una cosa son los visitantes que vienen a la ciudad y otra cosa son los turistas. Para nosotros hablar de turistas, la definición de turista es aquel que pernocta, es decir, que pasa una noche en un establecimiento reglado. No un amigo que venga a tu casa a dormir no es un turista. El que luego estés en la ciudad y que todo sea bien, entonces otra cosa es el que haya muchos visitantes, evidentemente, y que en momentos puntuales, evidentemente, pueda generar problemas no solo a los vecinos, que ya hemos visto en algunos momentos con las luces de la ciudad, en algunas zonas muy concretas, sino en otras zonas de la provincia, como en algún momento puntual, como en la zona del Morrazo, en verano, en pleno verano, en alguna época, ¿no? Pero en general, unas cosas muy buenas que tiene el turismo es que es probablemente el sector económico más transversal, que beneficia es decir, cuando alguien se aloja, no solo se aloja, luego va a ir a desayunar a una cafetería, luego se va a un restaurante, luego se va a hacer una excursión. Todo esto hace que hay muchos proveedores entre medias, estamos hablando de primarios, de alimentación, etcétera, pero luego se van a un taxi, se van a un centro comercial, es decir, todo esto hace que el turismo en general, y sobre todo el que tenemos aquí en Galicia, sea muy transversal y que beneficia a muchísimas empresas, ¿no? Y genera mucha riqueza a muchísimas empresas, que cuando hablamos de riqueza no es que lo lleva el dinero, sino que le da la posibilidad de sobrevivir todo el año y que podamos estar abiertos muchos establecimientos durante todo el año, y que de otra manera pues sería bastante más complicado, ¿no? Borja, en tu caso vives del turismo, evidentemente. No sé si tú, al igual que estos datos que comentaba antes en la ciudad, es el mejor momento. Sí, bueno, desde que yo me dedico al turismo, desde luego que sí, ¿no?
No hay duda, estamos en un momento impensable hace 10, 15 años, ¿no? Como que lo que decías tú antes, esa bueno, nunca lo diré bien, eso, el turismo, exacto, sí. Y ya no hay aquel bajón que había antes, las luces, queramos o no, pues han extendido el turismo. Te diría ya que desde que empieza el subidón de verano, hasta Reyes ya no hay parón, porque antiguamente sí que en noviembre se notaba un bajón, tal, no sé qué, pero bueno, también tiene que ver el tiempo, el clima. Este año tuvimos un clima buenísimo y claro, yo creo que eso mantuvo un poco el tirón, ¿no? Y sí, claro, no, en nuestro sector evidentemente estamos a tope y trabajando bien y no hay nada que objetar. Bueno, luego veremos que hay cosas como vecino, como vigués, que evidentemente sufrimos todos, ¿no? Pero bueno, en cuanto a trabajo y lo que decía César ahora, como la ciudad está creciendo a ese nivel, que era un poquito el pilar que faltaba, ¿no? La patita, el turismo, los servicios. Vigo era siempre pues, esa ciudad industrial, poderosa, ese puerto destacado en el noroeste, pero no había turismo, no había servicios, ¿no? Y era como algo bueno, pues que faltaba, ¿no? Y ahora pues afortunadamente se están ya sentando, bueno, de hecho ya se han sentado, yo creo que Vigo ya es una ciudad muy asentada, por lo menos ya se está, la gente que viene ya le suena a Vigo, ya lleva años queriendo venir, los que no vinieron antes, o sea que ya es un destino reconocido a nivel nacional y con potencial de crecer más. Sí, sí. No caso contrario, Juan, vos xa creaches junto a outras asociacións unha plataforma contra a masificación turística, por lo tanto, non vedes que isto sexa a gallina dos ovos de ouro ou sí? No, a ver, eu entendo, ou nós entendemos que para o sector que está involucrado, obviamente, son boas noticias, pero digamos que quen se beneficia é ese sector, inda que sexa amplio e transversal, estamos falando de hostelería, estamos falando de comercio, pero despois está a gran parte da cidadanía que o que fai realmente máis padecer o que son eses impactos do turismo, que supoño que iremos profundizando aí, pero falamos de vivenda, falamos da calidade do emprego, porque sí, se xenera emprego, pero que tipo de emprego se xenera, cales son as condicións laborais, cales son os salarios, demais, falamos tamén que pasa co comercio, non? Porque hai un comercio que sí é bollante, como decíamos, o tema da hostelería, tamén o tema das tendas, do comercio que este, sobre todo, orientado ao turismo, pero hai unha decadencia que non só ten que ver co turismo, sino tamén con outros factores, pero do propio comercio de barrio, non? Que podemos entendelo como que é un elemento que está aí sen máis, pero realmente o comercio de barrio é un dos elementos que artellan o que é o propio dinamismo dos barrios e que por eso é moi necesario. Tamén podemos falar de como afecta aos servicios públicos, como afecta ao transporte, como afecta ao medio ambiente e demais. Entón, dende o punto de vista de quen non se dedica á hostalería, quen non se dedica ao sector que ten que ver co turismo, pois obviamente este crecemento exponencial que estamos tendo, porque é certo que a Vigo chegan as cousas tarde con respecto ás dinámicas que chegan a outras cidades ou outras latitudes do Estado, pero aquí cando chegan e chegan a tope. Entón, o crecemento que vemos en outras cidades que foi progresivo ao longo igual de 2, 3 décadas, aquí o estamos vendo moitísimo máis rápido, co cal, se non lle poderemos freo, digamos, ou non atendemos a cales son as dinámicas expansivas dos impactos que pode ter este tipo de turismo, podemos chegar a vernos nunha situación realmente complexa. En moita parte ese turismo se concentra evidentemente no centro, no Casco Vello, Fiz. Como estades vivindo vos este fenómeno? Pois bastante mal. Sinto levarlle a contraria, non? A xente que dice que isto é bo, en este caso, eu como representante non? Da zona Vella, en este caso, pois temos que tocar a campana, non? De que empeza a ser un problema moi serio, sobre todo no tema de vivenda, pola ese chamado piso turístico que está expulsando xa dende fai tempo, non é unha cuestión agora de fai un par de anos, pero xa dende fai uns anos sí que notamos como pouco a pouco veciñanza que estaba establecida no barrio dende fai décadas foi expulsada, a pouca vivenda que hai en régimen de aluguer disparouse a cifras, bueno, obscenas incluso, non?
E a maiores, pois, moitos dos edificios que se están rehabilitando ou das vivendas que se están rehabilitando no barrio son destinadas tamén a ese tipo de aloxamento, non? Entón, eu creo que precisamente unha das cousas que hai que frear é que non vale todo de calquer maneira, non? No barrio sempre tivemos hotéis, non? No todo o centro da cidade hai hotéis como en calquer outra cidade e non causaron nunca un problema maior, non? Pero claro, ti de repente agora atopas de edificios enteiros que son pisos turísticos que non teñen ningún tipo de control permanente para entendernos e que sí que están causando esa problemática na veciñanza. Estos pisos turísticos é importante. Eu invitei así algún representante de alguna empresa, ou nin contestaron e outros dicían que non podían por temas de axenda, porque recordo que este tema lo hablamos, César, en un debate tamén sobre turismo, Sí. y desde aquella no ha Nada cambiado nada, ¿no? Yo creo que está peor incluso. Sí, yo creo que sí. ¿Qué supone para vosotros, para el sector de los hoteles? Bueno, primero que hay que romper una lanza porque hay algunas cosas que están diciendo aquí en esta parte que tienen toda la razón. Y a mí me puede parecer, coño, los del turismo, ¿qué son? ¿Le están dando la razón? Hay que ir por partes. Una importante de ellas es el tema de las viviendas de uso turístico, porque el segmento de hotel tradicional, todos estos que hablamos que yo represento normalmente, ¿no? Durante los últimos 5 años ha crecido más o menos un 1,5%. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Cuántos hoteles nuevos han abierto en los últimos? Esto se ha llenado de hoteles, no tenemos nadie esa percepción, ¿no? Y restaurantes, bueno, vemos que cambian de mano, unos cierran, otros abren, cambian de nombre, como los bares. Incluso en tema de restauración la cosa ha ido bastante regulín, que es un poco va a la par como en el comercio en general, tiene grandes dificultades. Pero nos encontramos que las viviendas de uso turístico se han incrementado prácticamente desde cero a igualar el número de plazas hoteleras que hay en la ciudad en los últimos 5 años, en solo 5 años. Evidentemente, cuando hablas con un empresario del sector, está diciendo, es que para mí sería mucho más rentable abrir un edificio, transformarlo en viviendas de uso turístico, que abrir un hotel. Esto es así. ¿Por qué? Porque los requerimientos para ser un hotel te obliga a hacer un montón de miles de normativas que tienes que cumplir, mientras que para las viviendas de uso turístico es un permiso que solicitas en turismo y en el ayuntamiento y ya. Y se acabó. Y no tienes más obligaciones, ¿no?, que cumplir. Bueno, alguna más en la comunidad de propietarios en la actualidad, que lo ponen, bueno, que frena un poquito, pero no hay gran cosa. Entonces, eso es una parte que es verdad y es una realidad. Es verdad todavía que cuando la gente habla de viviendas de uso turístico, y yo creo que lo contamos la otra vez cuando estuve por aquí, nunca se habla realmente del trasfondo de esto. Y el trasfondo de esto es que la ley de arrendamientos urbanos, de alquiler de viviendas, hace que los propietarios de las viviendas no les dé miedo alquilar su vivienda porque tiene grandísimas dificultades en caso de impagos. Y esto es la realidad. Entonces, ¿qué se hacen todos? Pues si tengo una vivienda que me sobra y no la voy a utilizar, pues la dedico a vivienda de uso turístico, que en la mayoría de los casos, además, mal infrautilizada, porque aparece mucha gente que te lo gestiona, tú no haces nada, le das una parte muy importante de esos beneficios a unas empresas, terceras empresas, que comercializan y se encargan de todo, para recibir pues probablemente unos ingresos similares, al menos similares, incluso a veces algo superiores, pero tampoco es la gallina de los huevos de oro en cuanto a las rentabilidades con respecto al alquiler tradicional. Sí. La verdad es que, claro, si luego te encuentras que el alquiler tradicional pues, se quiere regular sin tener en cuenta las leyes de oferta y demanda, claro, tenemos un plan general de urbanismo que ha estado paralizado durante muchos años, no se han construido apenas viviendas, pues ahí tenemos un problema, lógicamente, ¿no? Sí. Hay otros factores que también inciden, ¿no? A diferencia de otras regiones, lo que yo por lo menos he podido contemplar es que aquí en Vigo tenemos cero incremento de población. Y esto es determinante para hablar precisamente si hay gentrificación, si hay problemas de turísticos y tal. Aquí vivimos lo mismos que hace 5 años. Entonces, sí tenemos más turistas, porque vienen más turistas, porque hay más capacidad de alojamiento, porque hay más viviendas de uso turístico, pero en realidad somos más o menos los mismos en el número global. Y esto no pasa en otras ciudades, no pasa en Barcelona o en Madrid o en Canarias, que están teniendo muchos problemas, pero lo que nadie dice es que se ha incrementado la población un 25% en 5 años, que ha habido un boom de gente que se ha ido a vivir a Canarias, probablemente muchos jubilados. Pero claro, si eso no ha habido un incremento luego de infraestructuras
las infraestructuras necesarias para que se crezca de una manera sostenible, evidentemente lo que se genera es un caos importante, ¿no? Y esto a veces me recuerda cosas que yo vivía, por ejemplo, en los años 80, que ibas a Samil. En Samil aquello era o sea, no había dónde coño aparcar, porque no había aparcamientos, esto hay que decirlo. O sea, ibas a un chiringuito, es que solo había dos, claro, y dos pequeñitos al lado de la playa, y era imposible. Y también en agosto decíamos, joder, ¿cómo está esto? Esto está... Claro, es que estaba mal y mal organizado. Entonces, creo que hace falta un esfuerzo y los ayuntamientos se tienen que poner las pilas, y ahí tienen otro problema, que las empresas cuando tienen algún beneficio, tenemos beneficios ¿por qué? Por el IVA. ¿Dónde se va el dinero recaudado del IVA? Gobierno central. Tenemos impuestos, pagamos impuestos como sociedad porque tenemos una SL, vale, impuestos sociedades. ¿Ganamos dinero este año? Vale, ¿dónde van esos beneficios? Porque hay que recordar que parece que solo ganamos, no pagamos impuestos como todos nosotros, que seguro que también lo notáis, ¿no? Pues, ¿dónde va ese impuesto de sociedades? Gobierno central. Ah, bueno, yo soy una persona física, impuesto a la renta a persona física. ¿Dónde va? A Gobierno central. ¿Qué beneficio tiene el ayuntamiento cuando vienen turistas? Si pasamos de ese momento a tener más turistas, claro, y digo el ayuntamiento, porque al final el ayuntamiento lo sostenemos con nuestros propios impuestos, pero mayoritariamente es el IBI y recogida de basuras y no sé si algo más. Entonces, claro, eso es inmutable. ¿Qué beneficio tiene para el ayuntamiento que te llene un montón de turistas? Pues ninguno, al final. ¿Tienes que mejorar las infraestructuras? Pues es que, claro, no hemos recibido compensación por ese incremento de volumen, ni siquiera por los beneficios que están obteniendo las empresas del sector. Entonces, para eso hay otras fórmulas, porque claro, la salida rápida es decir, más impuestos, venga, tasa turística, llámalo tasa turística. Eso vamos a entrar luego, se iba a preguntar luego. Más impuestos, que parece que eran pocos, vamos a... Lo que hay que hacer es que esa parte de esos beneficios de esas empresas, ya sea empresa, impuesto de la renta o IVA, que hay lo que se llama una categoría que se llama municipio turístico, donde había un reparto al propio municipio. Esto ya existe desde los años 80, pero es una normativa que evidentemente tiene muchos años y que habría que empezar a hablar de ella y no decir vamos a cargar con más impuestos porque como pagáis poco, vamos a cargar más al sector turístico o al que sea, o que me viene un turista y vamos a... y esto pasa en Santiago, que Santiago está petado de gente, pero los hoteles tienen una ocupación del 56%. Y encima, quien tiene que pagar, el que esté petado de gente, la tasa turística es para los que se quedan a dormir. Y dice, hombre, que estos justos no son los que están en la calle, vamos, que estamos cobrándole a que no es. Entonces, habrá que buscar otro sistema, ¿no? Sí. Bueno, eso luego entraremos. Sí, ¿quieres apuntar algo, Borja? No, precisamente eso, lo de la tasa turística, que está César hablando de cómo... De esos impuestos, ¿no? De cómo que los paguen quien tiene que pagarlos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Lo de la tasa turística, pero... O sea, ¿tú estarías en contra de una tasa turística en Vigo, Borja? Digo porque es un tema que está en debate en Santiago y en A Coruña también. No, a ver, yo creo sinceramente que en Vigo, en Morrazo, nuestra zona, no hace falta. No veo esos niveles de masificación, salvo 5 días al año, que es cuando las luces, la invasión de portugueses, que se concentra todo en esos 4 o 5 días. Poner una tasa turística creo que sería contraproducente, pero ya digo, no veo que Vigo tenga de momento ese nivel de ocupación o de masificación para que lo justifique. Es que la tasa turística me irrita bastante porque es realmente demostrar que no somos capaces, o sea, vamos a lo más fácil. En vez de trabajar sobre eso que estamos hablando, municipio turístico, no sé qué, tasa, toma por culo. ¿Por qué? Porque mola mucho que yo hago a todo el sector que recaude para mí gratuitamente, porque ¿esto qué consiste? Que cada vez que viene alguien a dormir le cobramos 2, 3 euritos. Sí. O sea, como si... O sea, los hoteles si pudiésemos cobrar 2 euritos más, ya los cobraríamos. O sea, que eso... y además 2 euros de beneficio, joder, eso después multiplicado, saca la calculadora y a cualquiera se le cae la baba. Pero de todas maneras es que dicen, no, recaudas eso gratuitamente, te haces tú responsable de la recaudación de todo eso, luego me das el dinero, oye, ¿cuánto vas a pagar por esa gestión? Porque resulta que, yo que soy administrativo tuyo, de municipal, de algún tipo. No, eso me lo haces gratis. Y además, como te falte dinero, te lo voy a cobrar. Coño, con la tasa turística. ¿Qué inventazo? Oye, ¿cómo se controla la tasa turística? Sí, bueno, la vamos a dedicar... Santiago hablaba que un 20% de la tasa se iba a dedicar al tema, a temas turísticos, el 20%, ¿eh? Sí.
sea que, dice, bueno, ¿con qué control? Ninguno, porque como esos no son reales beneficios de impuestos del Estado, no tienen el mismo control, curiosamente. Entonces ya me pones ya la guinda diciendo, vamos a ver, esto es la fiesta, vamos, o sea, recursos sin control. Que cualquiera que me escuche que sea un tema de ayuntamiento, le estoy dando ideas terribles. Pero... Pues, vamos a dejar aquí hablar al otro lado de la mesa. ¿Qué opináis vosotros de esto de la tasa turística? ¿Estaríais a favor o no? Porque creo que el BNG lo planteó en Vigo, en un pleno. Bueno, a tasa, a mí hai algunhas cousas que tamén que me gustaría comentar do que xa se falou ata agora, entón por un pouco tamén por alusión sobre o tema que digamos o impacto máis visible, o que máis nota a xente, como dicimos, é o tema das vivendas, verdade? Sí. Vale, César comentaba que a xente alugaba en piso turístico pois por medo a que lle ocupen a casa, os impagos, a todo isto. Que pasa? Que pasa? Que este é un discurso que leva xa uns cantos anos con nós, promovido por determinados medios de comunicación, promovido por determinados partidos políticos, promovido por aseguradoras. Antes, o lema das aseguradoras é pon esta alarma porque senón te van a entrar a roubar. Ahora, pon esta alarma porque te van a ocupar a casa. É dicir, que isto se foi prodigando, sempre detrás desto estaba tamén a patronal inmobiliaria, xustamente para despois solicitar a total liberación do precio, o sea, do chan, para que se poida construir novamente libremente, volver todo o ciclo. Entón, é unha costa que ten trampa, porque se nos vamos aos números, creo que era o 0,005% de problemas de impago de ocupación que hai a nivel de Estado, con respecto a eso. E para eso, fálase moitísimo máis do que entón. Despois, dixeches que o tema da vivenda... Pequeño inciso. Si tú tienes una casa y te la ocupan, sí, te va a dar igual porcentaje. Que el miedo, me refiero que el miedo no es un factor de un índice porcentual. Hombre, no, o miedo non, pero sí o que se está facendo. É dicir, se ti creas unha campaña precisamente para xerar ese medio, entón, eso non é algo que dis, non, que me levantei hoxe pola mañá e de repente teño medo a que me ocupen a casa, non. Eso é un bombardeo constante que ten aí, e que non ten unha base real. É o que estou intentando dicir. Eso por un lado. Por outro lado, falas de que o control da vivenda, ese discurso manío de que se pode autorregular a vivenda coa lei de oferta e demanda, pero sabemos que que co tema da vivenda, a lei de oferta e demanda non explica únicamente o que o proceso. De feito, vimos na última burbulla hipotecaria e na última crisis financiera, que a pesar de que había moita oferta, os precios non deixaban de subir. Isto por qué? Polo tema da especulación. E, de feito, as vivendas de uso turístico é o uso máis ultra especulativo que pode ter a vivenda. Por qué? Porque estamos falando de que, en lugar de ter, como te dis, un aluguer convencional para a vivenda habitual que a xente pode facer ali a súa vida, o que lle estás ofertando é dicir, se eu alugo por días, vou sacar o triple ou o cuádruple que saco da outra forma. Entón, o interés non é que teño medo en alugar porque me vayan a ocupar. O interés é que, desta forma, vou sacar moitos máis cartos. Volvemos outra vez á codicia, volvemos á especulación, que é o principal conflicto que temos con respecto á vivenda. Entón, eso con respecto a eso. Con respecto á tasa turística, non é unha cousa que na plataforma estamos aínda debatendo sobre elo. Por qué? Primeiro, porque depende de que vayan dedicado precisamente a tasa turística. Se estamos falando que os impactos do turismo ou da masificación turismo, que non estamos en contra do turismo, sino da forma do modelo actual que tal como se está enfocando o turismo e os impactos que xenera. Entón, se estamos falando de que ten unha serie de impactos realmente importantes, pensamos que no momento que se instaura unha tasa turística que intenta paliar, que vaya enfocado precisamente a proxectos sociais, ambientais, que axude precisamente en certa medida a paliar en determinada maneira algúns destes impactos, pois pode ser positiva. Pero tamén queremos dicir que ningunha tasa vai a compensar os impactos que realmente ten este proceso de masificación turística. E como decía Borja, sí, agora mesmo quizáis os números se concentran en determinadas zonas do ano, pero, volvemos a dicir, se está desestacionalizando, cada vez hai máis xente durante máis zonas do ano. E despois, que
que temos que agardar? O sea, xa sabemos cales son as consecuencias de chegar a niveis altos de masificación turística porque os temos no Estado. Entón, que queremos? Chegar a eses niveles para empezar a poñer medidas para intentar frear, cousa que neses territorios ahora mismo están asfixiados e non saben que facer porque xa casi pasaron o punto de no retorno. Entón, a dúbida é ata que punto nós podemos quedarnos de brazos cruzados agardando a que cheguen aínda niveles máis altos de masificación durante todo o ano ou debemos intervir de alguna forma para intentar solucionar o que é realmente un problema de orde público. Fiza, ademais, es que vi un dato no Casco Vello que creo que hai 4.000 habitantes agora máis ou menos, que é a metade que hai 30 anos. Cada vez vive menos xente no Casco Vello. A ver, enlazando un pouco, bueno, co que dixeron, co que dixeches, non? Os demais, non? No Casco Vello estamos vivindo unha situación que é terrible, non? Por, como decía antes, entre outras, aí hai datos, non? Fai 30 anos, no Casco Vello vivían 8.000 ou 9.000 personas e hoxe en día non chegamos a 4.000. Non chegamos a 4.000, non? Entón, enlazando tamén co que decían, hai que lembrarse que o tema da vivenda está recollido na Constitución, non? Como un dereito. Vale, e temos dereito, cada persona, a unha vivenda digna. Vale. Faltan políticas activas dende fai moitos anos, políticas activas por parte de todas as administracións para precisamente garantir esa vivenda digna a xente xoven, a familias, etcétera, etcétera. Non, a calquera persoa traballadora non pode ser que o prezo da vivenda supoña máis do que estándares da Europa deso. E estamos falando aquí que hai porcentaxes do 60% do salario dunha persona para cubrir a vivenda. Eso é totalmente insostible, non? E iso acaba levando despois en situacións de desamparo das persoas, de vulnerabilidade, etcétera, etcétera. Daí venen moitas veces os casos de ocupación, porque a xente ten que vivir en algún sitio, non? Na cidade de Vigo os casos que temos de ocupación son ridículos. Non hai eses datos, non hai esa presión de que se están ocupando vivendas, non existe, eso non, si hai, e a quen lle toca, pois moi fodido. El vecino habla tamén. Claro, digo que cando lle toca e tivemos algún caso no barrio, non? Vale, pero precisamente en moitos dos casos é por unha falta de política activa, de políticas sociais a unha persona sin recursos de onde vivo, non? Entón, eso é tal. E quería, porque precisamente non é un problema a xente que ven os hotéis. En Vigo a situación porcentual non é en estes momentos, pero enlazando co que decía Juan, xa sabemos, perdóade, porque os ensaios do Entroido acaban ca miña voz. Precisamente, se non se aplican algún tipo de medidas con certa urxencia, podemos chegar a ter un problema serio, moito máis serio en toda a cidade xa non o que vivimos nos agora no barrio, non? No barrio temos un problema moi serio, estacionamento, baños, paradas do autobús, limpeza, etcétera, 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 que eso sí, que cando hai esas masificacións, que non é todo da xente que ven os hotéis, sino da xente que ven a visitar Vigo, un amigo ou a familia, non? O Entroido, porque é esa. Entón, todo eso ten que levar sempre unhas medidas acordes a cada momento, non? E non está vendo esas políticas por parte de ninguén. Bueno, temos que facer un pequeno alto no camiño e continuamos neste Vigo a Debate.